¿Alguna vez has hablado con alguien y de repente esa persona deja de existir? No me refiero a que deje de contestar mensajes. No hablo de que se mude de ciudad o cambie de número. Me refiero a que literalmente desaparece de la realidad, como si nunca hubiera existido, excepto en tu memoria. Esta es la historia de Marcos, un estudiante de 23 años que experimentó algo que la ciencia no puede explicar, que la policía cerró como caso sin resolver y que lo persigue cada noche cuando intenta dormir. Todo comenzó un martes común, uno de esos días donde nada especial debería ocurrir. Marcos estaba en su apartamento estudiando para un examen de Derecho Penal. Eran las 8:47 p.m. según el reloj digital de su escritorio. Lo recuerda perfectamente porque justo en ese momento recibió una videollamada de su mejor amigo, Daniel. Daniel y Marcos se conocían desde la secundaria, compartían todo: secretos, videojuegos, planes de futuro. Daniel vivía a solo 3 cuadras de distancia, en un edificio similar. «Hermano, ¿vienes mañana a la universidad?», preguntó Daniel en la pantalla. Su rostro se veía normal, relajado. Llevaba puesta su sudadera gris favorita, la que usaba constantemente. «Obvio, tengo que entregar ese trabajo», respondió Marcos, sin apartar mucho la vista de sus apuntes. «Ok, paso por ti tipo 7 a.m. Oye, ¿escuchaste eso?». Marcos levantó la mirada hacia la pantalla. Daniel había girado la cabeza hacia su izquierda, mirando hacia la puerta de su habitación. «¿Escuchar qué?», preguntó Marcos. Daniel no respondió inmediatamente. Sus ojos se habían fijado en algo fuera de cámara. Marcos notó cómo los músculos del rostro de su amigo se tensaban levemente. Nada, debió ser mi mamá», dijo Daniel, volteando nuevamente hacia la cámara. Pero algo en su voz había cambiado, un tono casi imperceptible de incomodidad. «¿Estás bien, bro?», preguntó Marcos, frunciendo el ceño. «Sí, es solo que…», Daniel pausó, moviendo sus ojos como si estuviera leyendo algo en su habitación. «Tú dejaste algo en mi cuarto la última vez que viniste». «¿Qué? No, man. ¿Por qué?». «Es que hay…». Daniel se detuvo abruptamente. Su expresión cambió a una de confusión total. «Espera, ¿desde cuándo tengo eso ahí?». Marcos se inclinó hacia su laptop, tratando de ver mejor. Detrás de Daniel, en la pantalla, podía distinguir su habitación, la cama, el póster de un equipo de fútbol, su escritorio desordenado y algo más. Algo que no debería estar ahí. En la pared, justo detrás de Daniel, había una mancha oscura. No era una sombra normal, parecía absorber la luz, como si fuera un agujero en la realidad misma. «Daniel, ¿qué es esa cosa en tu pared?», preguntó Marcos, sintiendo un escalofrío inexplicable. Daniel giró completamente para mirar. Durante exactamente 3 segundos, ambos observaron esa mancha, y entonces la mancha se movió. «¿Viste eso?», gritó Daniel, levantándose bruscamente de su silla. La cámara tembló, mostrando ángulos erráticos de su habitación. «Sí, Daniel, sal de ahí». Marcos sintió su corazón acelerarse sin razón lógica. Era solo una pantalla. Él estaba seguro en su propio apartamento, pero algo primitivo en su cerebro le gritaba que había peligro. Daniel caminó hacia la mancha. Marcos podía verlo desde atrás en la videollamada. No, espera, no te acerques», murmuró Marcos, pero era inútil. Daniel ya estaba extendiendo su mano hacia esa oscuridad antinatural. «Se siente frío», dijo Daniel. «Es como si…». La pantalla parpadeó. Un segundo de estática. Cuando la imagen volvió, Daniel estaba de vuelta en su silla, mirando la cámara. «¿Qué decías, Marcos?», preguntó Daniel con total normalidad. «¿Qué? ¿Tú acabas de…? La mancha…». «¿Qué mancha?». Marcos miró fijamente la pantalla. La pared detrás de Daniel estaba completamente limpia, sin mancha, sin oscuridad, como si nada hubiera pasado. «Daniel, hace literalmente
como si estuviera loco. Bro, no me he levantado de mi silla en toda la llamada. ¿Estás bien? ¿Necesitas dormir? Marcos se frotó los ojos. Quizás sí necesitaba dormir. Quizás estaba estudiando demasiado y su mente le estaba jugando trucos. Sí, tal vez tienes razón, admitió Marcos. Déjame terminar esto y me voy a dormir. Eso, descansa. Nos vemos mañana a las 7 a.m. Daniel sonrió, pero algo estaba mal en esa sonrisa. Era la sonrisa de Daniel. Los mismos dientes, los mismos labios, la misma inclinación, pero había algo en los ojos que no encajaba. Como si estuviera sonriendo por obligación. Como si alguien le hubiera dicho: actúa normal, Daniel. Comenzó Marcos. Sí, seguro que estás bien. Silencio. 3 segundos de silencio absoluto. Daniel simplemente lo miraba fijamente, sin parpadear. Y entonces pronunció algo que helaría la sangre de Marcos para siempre. Ya no. La videollamada se cortó abruptamente. Marcos inmediatamente intentó llamar de vuelta. Nada. Intentó por WhatsApp. Los mensajes salían, pero no llegaban. Una sola palomita gris. Llamó al celular de Daniel. Fuera de servicio. Ok, está haciendo alguna broma estúpida, pensó Marcos, tratando de calmarse. Pero sus manos temblaban mientras marcaba el número de la casa de Daniel. Sonó 4 veces. La mamá de Daniel contestó. Hola, Marcos. Señora Patricia, disculpe la hora. ¿Puedo hablar con Daniel? Daniel. Marcos, Daniel no está aquí. Salió esta tarde y no ha regresado. De hecho, iba a llamarte para preguntar si estaba contigo. El mundo de Marcos se detuvo. Pero, señora, acabo de hablar con él por videollamada. Estaba en su habitación hace literalmente 2 minutos. Un silencio largo y pesado al otro lado de la línea. Marcos, su habitación está cerrada con llave desde dentro. Y cuando toqué la puerta hace 1 hora, nadie respondió. Pensé que había salido por la ventana como hace a veces. Necesita abrir esa puerta ahora. Marcos escuchó el sonido de pasos apresurados al otro lado del teléfono. La señora Patricia corría por el pasillo. Luego, el golpeteo insistente en una puerta de madera. Daniel, Daniel, ¿estás ahí?, gritaba ella. Nada. Marcos, voy a buscar la llave de repuesto. No cuelgues, por favor. Marcos podía escuchar su propia respiración agitada. El silencio del apartamento de repente se sentía denso, pesado. Miró su laptop. La ventana de la videollamada seguía abierta, mostrando solo una pantalla negra con las palabras "llamada finalizada". Pero entonces, algo extraño sucedió. La pantalla parpadeó durante una fracción de segundo. Marcos juró ver el rostro de Daniel mirándolo fijamente desde la oscuridad. No era la imagen congelada de una videollamada. Era como si Daniel estuviera presionando su rostro contra el vidrio de la pantalla desde dentro, tratando de salir. Marcos retrocedió bruscamente, casi tirando su silla. Marcos, ¿sigues ahí? La voz de la señora Patricia lo trajo de vuelta. Sí, estoy aquí. Ya tengo la llave. Voy a abrir. Marcos escuchó el sonido metálico de una llave entrando en la cerradura. El clic del mecanismo girando. El chirrido de la puerta abriéndose lentamente. Y entonces escuchó algo que nunca olvidaría. Un grito. No de terror, no de sorpresa. Un grito de completa y absoluta confusión. ¿Qué es esto? Señora Patricia, ¿qué ve?, gritó Marcos al teléfono. Pero ella no respondía, solo escuchaba su respiración entrecortada, como si estuviera hiperventilando. Señora, por favor, ¿qué hay en la habitación? Finalmente, con voz quebrada, ella susurró. Nada. ¿Cómo que nada? No hay nada, Marcos. La habitación está vacía. ¿Vacía? ¿Qué quiere decir con vacía? No está la cama, no está el escritorio, no están los pósters, no hay ropa, no hay... Es como si Daniel nunca hubiera vivido aquí. Es solo una habitación vacía con paredes blancas. Marcos sintió que el piso bajo sus pies se volvía líquido. Eso es
Hace 10 minutos vi su habitación en la videollamada. Su cama estaba ahí, su escritorio, todo. Marcos. La voz de la señora Patricia temblaba. ¿Hay algo más? ¿Qué? En la pared hay algo escrito, con lo que parece ser, no sé, carbón o algo negro. ¿Qué dice? Silencio. Señora Patricia, ¿qué dice? Dice tu nombre, solo tu nombre, escrito cientos de veces cubriendo toda la pared. Marcos, 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 una y otra vez. Marcos colgó el teléfono y se quedó paralizado en su silla durante varios minutos. Su mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar, pero era como intentar resolver una ecuación donde los números no existían. Decidió hacer algo lógico, algo que pudiera darle una explicación racional. Abrió Facebook y buscó el perfil de Daniel. Usuario no encontrado. Intentó en Instagram. Nada. WhatsApp. El contacto de Daniel había desaparecido de su lista. Fotos. Revisó su galería. Todas las fotos donde aparecía con Daniel. Daniel ya no estaba en ellas, literalmente. Marcos estaba ahí, sonriendo, con su brazo rodeando el aire. Un espacio vacío donde su mejor amigo debería estar. No. Marcos comenzó a marcar números frenéticamente. Llamó a Javier, otro amigo de la universidad. Javi, necesito que me confirmes algo. ¿Tú conoces a Daniel Romero? ¿Daniel quién? Daniel Romero, mi mejor amigo. Tú lo conoces. Hemos salido juntos 1000 veces. Marcos, no sé de quién me hablas. ¿Estás bien? Colgó. Llamó a Ana, su exnovia. Ana, Daniel, ¿recuerdas a Daniel? Tu amigo imaginario de cuando eras niño. Marcos, eso fue hace años. ¿Qué? No era imaginario. Él es real. Es real. Marcos, me estás asustando. Colgó de nuevo. Estaba hiperventilando. La habitación daba vueltas. Se levantó, caminó hacia la ventana. Necesitaba aire fresco y entonces lo vio en la ventana del edificio de enfrente. Tercer piso. Una figura estaba de pie, completamente inmóvil, mirando directamente hacia su apartamento. Era Daniel, o algo que parecía Daniel. Marcos parpadeó. La figura seguía ahí. Levantó su mano lentamente y saludó. Marcos sintió que su sangre se convertía en hielo. La figura en la ventana copió exactamente el mismo movimiento, no como un reflejo, como si estuviera burlándose, y entonces abrió la boca. Marcos no podía escuchar nada a esa distancia, pero pudo leer perfectamente lo que esos labios articulaban. Ven aquí. Marcos cerró las cortinas violentamente y se alejó de la ventana. Su teléfono sonó. Un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Por qué te escondes? Soy yo. Daniel, ¿ya no me reconoces? Otro mensaje. Claro que no me reconoces. Nadie lo hace, porque nunca existí, excepto para ti. Otro mensaje. Y ahora vienes tú. Marcos arrojó el teléfono al sofá como si quemara, pero continuó sonando. Mensaje tras mensaje. En cada realidad donde yo existo, tú desapareces. En cada realidad donde tú existes, yo desaparezco. Pero esta vez, algo salió mal. Los dos estamos aquí, y el universo no puede permitirlo. Uno de los dos tiene que irse, y yo ya elegí. Marcos respiraba en jadeos cortos. Esto no podía estar pasando. Era imposible. Debía ser una broma elaborada. O estaba teniendo un colapso mental. O tocaron a su puerta. 3 golpes lentos, metódicos. Marcos se quedó completamente quieto. Ni siquiera respiraba. Otros 3 golpes, más fuertes. Marcos. Una voz familiar desde el otro lado. La voz de Daniel. Sé que estás ahí. Acabo de verte en la ventana. Vete. Susurró Marcos. No eres real. No soy real. La voz sonaba dolida. Marcos, soy tu mejor amigo. Hemos sido amigos desde la secundaria. Lo olvidaste. Nadie más te recuerda. Nadie. Porque no me conocen como tú. Abre la puerta. Necesito explicarte algo importante. Marcos se acercó lentamente a la puerta. Miró por la mirilla. Daniel estaba ahí. Se veía completamente normal. Su sudadera gris,
su sonrisa tranquilizadora, pero había algo en sus ojos, algo que no era humano, como si detrás de esas pupilas hubiera un vacío infinito. Marcos, ¿recuerdas la leyenda que nos contaban en la secundaria?, dijo Daniel, mirando directamente a la mirilla, como si supiera exactamente dónde estaba Marcos. La del gemelo de sombra. Se decía que cada persona tiene un doble en otra dimensión. Y si alguna vez se encuentran, uno tiene que absorber al otro para existir completamente. Eso era solo una estúpida historia urbana, dijo Marcos, su voz temblando. Lo era. Entonces explícame por qué estoy aquí. Explícame por qué nadie más me recuerda excepto tú. Explícame por qué cada segundo que pasa te sientes más débil. Y tenía razón. Marcos se había dado cuenta recién en ese momento. Sus piernas temblaban no solo de miedo. Estaba genuinamente débil, como si no hubiera comido en días. ¿Qué me estás haciendo?, preguntó Marcos. Yo no te estoy haciendo nada. Es el universo. Está corrigiendo un error. Está decidiendo cuál de los dos es real y cuál es el eco. Marcos se dejó caer contra la puerta, deslizándose hasta quedarse dado en el piso. No puedo ser yo. No puedo ser yo el que no es real. Tengo recuerdos. Tengo una vida. Mi familia. Tu familia. La voz de Daniel sonaba casi compasiva ahora. Marcos, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tus padres? Marcos abrió la boca para responder y se dio cuenta de que no podía recordarlo. No recordaba sus rostros. No recordaba sus voces. Era como si... No, susurró. No, no, no. Lo siento, Marcos. De verdad lo siento. Pero uno de nosotros tiene que irse. Y yo no quiero desaparecer de nuevo. Dale like si también sentirías miedo en esta situación. Porque créeme, lo que viene después es aún peor. Marcos no supo cuánto tiempo estuvo sentado contra la puerta. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo había perdido significado. Cuando finalmente reunió la fuerza para mirar de nuevo por la mirilla, el pasillo estaba vacío. Daniel se había ido, pero la sensación de debilidad persistía. Era como si algo estuviera extrayendo su energía vital gota a gota. Marcos se arrastró hasta el baño y se miró en el espejo. Lo que vio lo hizo retroceder. Su reflejo estaba borroso. Los bordes de su cuerpo no estaban definidos. Era como ver una fotografía mal enfocada. Pasó su mano frente al espejo y notó un retraso de medio segundo. Su reflejo se movía después que él. Esto no está pasando. Esto no está pasando. Abrió el grifo y se echó agua fría en la cara. Cuando volvió a mirarse, su reflejo estaba normal, nítido. Claro, quizás había sido su imaginación. Pero entonces, su reflejo hizo algo que él no hizo. Sonrió. Marcos no estaba sonriendo. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror, pero su reflejo sonreía, una sonrisa lenta, deliberada. Y luego, movió los labios. Hola, Marcos. Marcos salió corriendo del baño, cerró la puerta de un golpe y arrastró una silla para bloquearla. Su corazón latía tan fuerte que sentía que se saldría de su pecho. Necesitaba ayuda, ayuda real. Llamó al 911. 911. ¿Cuál es su emergencia? Necesito que vengan. Algo está mal, algo está muy mal. Señor, cálmese. ¿Cuál es la naturaleza de su emergencia? ¿Hay alguien herido? Es difícil de explicar. Mi amigo, él desapareció, pero también está aquí. Y nadie lo recuerda excepto yo. Y ahora creo que yo estoy desapareciendo también. Y... Señor, ¿ha consumido alguna sustancia? ¿Necesita asistencia médica? No, escúcheme. Esto es real. Algo está pasando. Algo que no puedo explicar, pero es real. Señor, voy a enviar una patrulla a su ubicación para verificar cuál es su dirección. Marcos dio su dirección. Le dijeron que esperara, que alguien llegaría en 15 minutos. Mientras esperaba, decidió hacer algo. Si esto era real, si realmente estaba desapareciendo de la realidad, necesitaba dejar evidencia. Prueba de que existió. Abrió su laptop y comenzó a escribir. Escribió todo.
desde el inicio de la videollamada hasta este momento. Cada detalle lo guardó en 3 lugares diferentes: su disco duro, un USB, y lo envió por correo electrónico a sí mismo. Mientras escribía, notó algo perturbador. Las palabras comenzaban a desvanecerse de la pantalla segundos después de escribirlas. Tenía que escribir rápido, antes de que desaparecieran por completo. No, no, no. Quédate, quédate. Terminó el documento y lo guardó rápidamente. Miró el archivo. El tamaño disminuía de 15 KB a 12 KB, a 9 KB, a 5 KB. El archivo se estaba autoborrando. Tocaron a la puerta. Debían ser los policías. Marcos corrió a abrir. 2 oficiales estaban en el pasillo. ¿Usted llamó al 911? Preguntó uno de ellos, un hombre de unos 40 años con cara de cansancio. Sí, sí. Pasen, por favor. Los oficiales entraron, mirando alrededor del apartamento. Señor, nos dijeron que reportó algo sobre una persona desaparecida. ¿Puede explicarnos la situación? Marcos comenzó a contar la historia. Mientras hablaba, notó las miradas que intercambiaban los oficiales. Esas miradas que significan: este tipo está loco. Y dice que su amigo estaba en su habitación, pero cuando su madre abrió la puerta, todo había desaparecido, ¿correcto? Preguntó el segundo oficial, una mujer joven que tomaba notas. Sí, exactamente. Y luego él apareció en la ventana de enfrente y tocó mi puerta. Y está aquí ahora. ¿Su amigo? No, él se fue, pero dijo que uno de nosotros tenía que desaparecer. Y los oficiales se miraron de nuevo. Señor, dijo el oficial mayor con tono condescendiente, ¿cuándo fue la última vez que durmió apropiadamente? No es falta de sueño, esto es real. Mírenme, ven algo extraño en mí. Ambos oficiales lo observaron. Se ve bastante alterado, señor. Quizás debería considerar. No estoy loco, gritó Marcos. Miren, tomen mi nombre, Marcos Ibarra. Escriban mi nombre. Tomen una foto. Prueben que existo. La oficial sacó su libreta y escribió el nombre. Marcos observó con creciente horror cómo las letras comenzaban a emborronarse en el papel, como si la tinta se diluyera. ¿Ves eso? ¿Ves eso?, señaló Marcos. ¿Ver qué, señor?, preguntó la oficial, mirando su libreta con confusión. Las letras se están borrando. La oficial miró el papel. Para ella, el nombre estaba perfectamente legible, pero Marcos podía ver cómo se desvanecía lentamente. Señor Ibarra, dijo el oficial mayor con más firmeza, creemos que necesita ayuda. ¿Hay alguien a quien podamos llamar? Familia, mi familia. Marcos intentó recordar sus padres. Debía tener padres. Todo el mundo tiene padres, pero no podía ver sus rostros. No podía recordar sus nombres. Era como buscar un archivo en una computadora y encontrar que la carpeta está vacía. No los recuerdo. No puedo recordarlos. Los oficiales se acercaron a él con cautela, como se acerca uno a un animal asustado. Está bien, señor. Vamos a llevarlo a un lugar donde puedan ayudarlo, ¿de acuerdo? No, ustedes no entienden. No estoy loco. Estoy desapareciendo. Literalmente me estoy borrando de la existencia. En ese momento, el teléfono de la oficial sonó. Contestó brevemente y luego miró a su compañero con expresión confusa. Control dice que no hay registro de esta llamada al 911. ¿Qué? El oficial mayor sacó su radio. Control, aquí Unidad 34, confirmando que estamos en el lugar del reporte. ¿Cuál es la situación? La voz del despachador sonó confundida. Unidad 34, no tenemos registro de haber enviado ninguna patrulla a esa dirección. ¿Cuál es su ubicación actual? Los dos oficiales se miraron, completamente desconcertados. Estamos en... El oficial mayor pausó, mirando alrededor. Estamos en... Marcos observó con terror creciente cómo la expresión del oficial cambiaba de confusión a algo más profundo, algo primordial. El miedo de no saber dónde estás, de no recordar por qué estás ahí. ¿Por qué estamos aquí?, murmuró la oficial joven. Estaban ayudándome. Yo llamé. Yo lo
por qué. Marcos intentó explicar, pero las palabras se sentían huecas, falsas, como si estuviera recitando un guión de una obra que nunca se escribió. Los oficiales caminaron hacia la puerta lentamente, mirando alrededor con desconcierto total. «Creo que deberíamos irnos», dijo el oficial mayor. «Esperen, por favor, no me dejen solo, no me dejen solo». Pero ya habían salido, cerrando la puerta tras ellos. Marcos corrió a la mirilla y los vio caminar por el pasillo, deteniéndose ocasionalmente, como si no recordaran hacia dónde iban. Se giró y apoyó la espalda contra la puerta. Las lágrimas comenzaron a caer. No lágrimas de miedo, lágrimas de entendimiento, de aceptación de algo horrible. Estaba solo, y cada minuto que pasaba se volvía más solo, porque pronto nadie recordaría que alguna vez existió. Su teléfono vibró. Otro mensaje del número desconocido. «Ya casi termina. Sientes cómo te desvaneces. Es como dormirse, pero no despiertas. Simplemente nunca fuiste». Marcos escribió una respuesta con dedos temblorosos. «¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que ser yo el que desaparece?» La respuesta llegó inmediatamente. «Porque yo llegué primero. Yo estoy más enraizado en esta realidad. Tú eres el eco, el error, la copia que no debió existir, y ahora el universo te está borrando para corregir el balance. Tiene que haber una forma de detener esto. Tiene que haberla. Solo hay una forma». «¿Cuál?» «Que uno de nosotros muera completamente. No desaparezca. Muera, porque la muerte es permanente en todas las realidades. Si yo muero, tú te vuelves real. Si tú mueres, bueno, ya no importará para ti, ¿verdad?» Marcos dejó caer el teléfono, miró alrededor de su apartamento. Todo parecía más opaco ahora, los colores menos vibrantes, como si estuviera viendo el mundo a través de un velo que se hacía más grueso cada segundo. Se acercó a la ventana y miró hacia el edificio de enfrente. Daniel seguía ahí, de pie en esa ventana del tercer piso, inmóvil, observando. Y entonces Marcos entendió algo. Si Daniel estaba allá, significaba que sabía dónde estaba. Significaba que podía ir allá, podía enfrentarlo, podía ¿qué? Matarlo, matar a su mejor amigo, o matar a algo que solo parecía su mejor amigo. Las palabras de su abuela volvieron a su mente. Ella solía decir: «Cuando enfrentes lo imposible, recuerda que la fe mueve montañas, pero a veces la fe también cierra puertas que nunca debieron abrirse». Marcos nunca había sido religioso, pero en ese momento susurró una oración. Cualquier oración que pudiera recordar de su infancia fragmentada. Si hay algo allá afuera, si hay algún poder que escuche, cierra esta puerta, cierra esta grieta entre realidades. Por favor. Nada cambió. Daniel seguía en la ventana y Marcos supo lo que tenía que hacer. Comenta en el chat, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Irías a enfrentar a tu doble o esperarías a desaparecer? Marcos se puso una chaqueta. Sus manos temblaban mientras se ataba los zapatos. Cada movimiento se sentía pesado, como si estuviera moviéndose bajo el agua. Tomó un cuchillo de la cocina. No sabía si serviría de algo contra lo que sea que Daniel fuera ahora, pero le daba algo de consuelo sentir el peso del metal en su bolsillo. Salió de su apartamento. El pasillo estaba extrañamente silencioso. Normalmente, a esta hora se escuchaban televisores, conversaciones, la vida cotidiana de los vecinos. Pero ahora, nada, solo el zumbido de las luces fluorescentes. Bajó las escaleras. Cada piso parecía más largo que el anterior, como si el edificio se estirara mientras caminaba. Finalmente llegó a la calle. La noche estaba despejada, demasiado despejada. Marcos miró hacia arriba y notó algo que heló su sangre. Las estrellas estaban mal. No eran las constelaciones correctas. Era como si el cielo mismo fuera una copia imperfecta del cielo real. Caminó las 3 cuadras hasta el edificio de Daniel. La puerta principal estaba entreabierta. Entró. El lobby estaba vacío. Ni siquiera había un conserje.
Subió las escaleras hasta el tercer piso. Sus pasos resonaban de forma antinatural. El eco no sonaba bien. Era como si el sonido rebotara en paredes que no estaban ahí. Llegó frente al apartamento 3B. La puerta estaba abierta. «Daniel, sé que estás aquí», dijo Marcos, su voz quebrándose. «Pasa, Marcos. Te estaba esperando». Marcos empujó la puerta lentamente. El apartamento estaba oscuro, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por la ventana. Y ahí, de pie junto a esa ventana, estaba Daniel. «Viniste», dijo Daniel sin voltearse. «Pensé que te quedarías escondido hasta desaparecer, pero siempre fuiste valiente. Es una de las cosas que más me gustaba de mí». «¿De ti?», preguntó Marcos. Daniel finalmente se giró. En la penumbra, su rostro se veía diferente. Los rasgos eran los de Daniel, pero había algo fundamentalmente erróneo en la forma en que se movía, como un actor que no ha ensayado suficiente su papel. «Sí, de mí, porque tú eres yo, Marcos, o yo soy tú, dependiendo de qué lado de la grieta estés parado». «No entiendo. Déjame explicártelo de una forma simple». Daniel caminó hacia él lentamente. «Hace 3 años hubo un accidente que abrió una grieta entre dimensiones paralelas. En mi dimensión, yo soy Marcos Ibarra. Tú no existes. En tu dimensión, tú eres Marcos Ibarra. Yo no existo. Pero inventamos amigos imaginarios basados en el eco del otro. Yo inventé a Daniel. Tú inventaste a Daniel. Ambos le dimos el mismo nombre, el mismo rostro, la misma historia». Marcos retrocedió. Eso es demencial. Lo es. Explícame entonces por qué nadie más recuerda a Daniel excepto tú. Explícame por qué cuando reviso mis recuerdos no hay fotos, no hay evidencia, solo esta sensación de que siempre estuve ahí. Pero la videollamada de Vi, ¿estabas en tu habitación? Lo estaba. Daniel sonrió. ¿O viste lo que esperabas ver? La grieta nos permitió vernos finalmente. Pero el universo no puede sostener 2 versiones del mismo ser en la misma realidad. Una tiene que colapsar. Y decidiste que debía ser yo. No decidí nada. El universo ya está decidiendo. Yo solo estoy acelerando el proceso. Marcos sacó el cuchillo de su bolsillo. Su mano temblaba. Daniel miró el arma y rió. Una risa que no sonaba del todo humana. ¿De verdad crees que eso me detendrá, Marcos? No soy de carne y hueso. No completamente. Soy un eco que aprendió a solidificarse. Soy una idea que se volvió real. No puedes matar una idea, pero dijiste que si uno de nosotros muere... Ah, ¿escuchabas? Daniel asintió. Sí, es cierto. Si uno de nosotros muere de verdad, el otro se vuelve permanente en esta realidad. Pero aquí está el problema, Marcos. Para que yo muera de verdad, tendrías que matarte a ti mismo. Marcos sintió que sus rodillas cedían, se apoyó contra la pared. ¿Qué? Somos el mismo ser, la misma alma dividida entre 2 realidades. Si te matas, me matas. Si me matas, te matas. Estamos entrelazados. Somos uno. Mentira. Esto es una mentira para confundirme. Lo es. Entonces respóndeme esto. ¿Cuál es tu primer recuerdo de infancia? Marcos intentó recordar. Su mente buscó en el pasado. Pero era como buscar en una biblioteca donde todos los libros estaban en blanco. No puedo. Porque no tienes recuerdos reales, Marcos. Solo tienes ecos de mis recuerdos, filtrados a través de la grieta. Tú nunca fuiste real. Siempre fuiste solo la sombra que proyecté sin saberlo. «No», gritó Marcos. «Soy real. Tengo pensamientos. Tengo sentimientos. Existo. Los ecos también piensan. También sienten. Pero eso no los hace reales». Marcos levantó el cuchillo. No hacia Daniel. Hacia sí mismo. Lo apoyó contra su propia garganta. «Si somos lo mismo», dijo con voz temblorosa, «si matarme significa matarte, entonces lo haré. Al menos me llevaré contigo». Por primera vez, vio miedo genuino en
ambos desaparecemos. Ambos dejamos de existir en todas las realidades. Bien, prefiero no existir que dejar que me borres lentamente. Espera. Daniel dio un paso adelante. Hay otra opción. Una que no consideré antes. ¿Cuál? Podemos fusionarnos, convertirnos en uno solo, combinar ambos lados de la grieta en un ser completo. No tendrías que morir. Yo no tendría que morir. Simplemente nos convertiríamos en quien siempre debimos ser. Marcos mantuvo el cuchillo en su garganta. ¿Y cómo funciona eso? Tienes que confiar en mí. Tienes que dejar que me acerque, que te toque. Y cuando nuestras manos se encuentren, la grieta se cerrará. Nos volveremos uno. ¿Y quién seré después? ¿Tú o yo? Daniel sonrió suavemente. Seremos nosotros. Todo lo que tú eres. Todo lo que yo soy. Una persona completa finalmente. Marcos miró a Daniel. Buscó en esos ojos alguna señal de engaño, pero solo vio cansancio. El mismo cansancio que sentía él. El cansancio de existir a medias, de ser una copia imperfecta. Lentamente bajó el cuchillo. Daniel extendió su mano. Es hora de volver a casa, Marcos. Es hora de ser completos. Marcos miró esa mano. Todos sus instintos le gritaban que no lo hiciera, que era una trampa, que Daniel lo absorbería y él desaparecería completamente. Pero otra parte de él, una parte cansada de luchar, cansada de desvanecerse, quería creer. Quería creer que podía haber un final donde no todo fuera pérdida. Extendió su propia mano. Sus dedos estaban a centímetros de distancia. Y entonces, en el último segundo, Marcos vio algo. Un reflejo en la ventana detrás de Daniel. Un reflejo que mostraba la verdad. En el reflejo no había dos personas en la habitación. Solo había una. Solo Marcos, hablando consigo mismo, con las manos extendidas hacia la nada. La realidad cayó sobre él como una avalancha. No había Daniel. Nunca hubo Daniel. La grieta entre dimensiones, los ecos, las realidades paralelas. Todo era una elaborada ilusión que su mente había construido. ¿Pero por qué? Y entonces lo recordó todo. 3 años atrás, el accidente no fue una grieta dimensional. Fue un accidente de auto. Él y Daniel, su verdadero mejor amigo. Daniel murió. Marcos sobrevivió. Y la culpa, el dolor insoportable de haber sobrevivido cuando su amigo murió, fracturó algo en su mente. Creó esta ilusión, esta historia de dimensiones y ecos, porque era más fácil creer que Daniel estaba vivo en algún lugar, tratando de absorberlo, que aceptar la simple y devastadora verdad. Daniel estaba muerto y Marcos nunca lo había superado. Las lágrimas comenzaron a caer. Marcos se dejó caer de rodillas. Lo siento, susurró al aire vacío. Lo siento mucho, Daniel. Debí haber sido yo. Debí haber muerto en ese accidente, no tú. La habitación estaba silenciosa, completamente vacía. Siempre había estado vacía. Marcos miró el cuchillo en su mano. Sería tan fácil reunirse con su amigo, terminar con este dolor que lo había estado carcomiendo durante 3 años. Pero entonces escuchó algo, no con sus oídos, con algo más profundo, la voz de Daniel. No del Daniel ilusorio, del Daniel real, del Daniel que había sido su amigo. Y decía: vive, hermano, vive por los dos. Marcos dejó caer el cuchillo. Sonó metálico contra el suelo de madera. Se levantó lentamente. Miró alrededor del apartamento vacío. Probablemente llevaba años abandonado. Probablemente había entrado ilegalmente aquí, en medio de su episodio. Caminó hacia la salida. Cada paso era pesado, pero eran pasos reales, en el mundo real, no en ilusiones o dimensiones alternativas. Salió del edificio. El cielo nocturno ahora mostraba las constelaciones correctas. El mundo había vuelto a ser sólido, real. Sacó su teléfono y marcó un número que había estado evitando por 3 años. Hola, consultorio del Dr. Ramírez. Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Mi nombre es Marcos Ibarra. Necesito retomar mi terapia. Tuve un episodio y creo que finalmente estoy listo para confrontar lo que pasó.
regreso a casa, Marcos sintió algo extraño. No era paz, no todavía, pero era algo parecido a la aceptación. Daniel estaba muerto, esa era la verdad, y nada cambiaría eso. Pero Marcos estaba vivo y después de 3 años perdido en ilusiones y negación, finalmente estaba empezando a aceptarlo. Llegó a su apartamento, entró. Todo estaba como lo había dejado, su laptop aún abierta, los libros de derecho penal esparcidos. Se sentó en su escritorio y miró la pantalla. El documento que había escrito antes, el que se estaba borrando, seguía ahí, completo. Lo leyó. Era la historia de un hombre perdido en su dolor, un hombre que había creado una realidad alternativa, porque la verdadera era demasiado dolorosa. Pero había algo más en el documento, algo que él no recordaba haber escrito. Al final, con letras que parecían escritas con una fuente diferente, decía: pero, ¿y si no fue una ilusión? ¿Y si Marcos tiene razón y yo soy el que creó la historia del accidente para explicar mi existencia? ¿Y si él fue quien murió y yo soy quien sobrevivió, inventando que mi nombre es Marcos y no Daniel? ¿Cómo sabrías la diferencia? Marcos leyó esas líneas una y otra vez. No las había escrito él, estaba seguro. ¿O sí? Miró hacia la ventana. El edificio de enfrente estaba a oscuras, excepto por una ventana en el tercer piso, donde una figura estaba de pie, mirando hacia su apartamento. Una figura que levantó la mano y saludó. Y Marcos, sin poder controlarse, saludó de vuelta. Porque quizás, solo quizás, Daniel tenía razón. Quizás ambos eran reales, quizás ambos eran ilusiones. Quizás la verdad era que nunca sabrían cuál de los dos era el eco y cuál era real, y tendrían que vivir con esa incertidumbre para siempre. Marcos apagó las luces de su apartamento. Se fue a dormir, pero esa noche, y todas las noches que vendrían después, se preguntaría: ¿quién soy realmente? ¿Marcos, Daniel o algo atrapado entre ambos, condenado a nunca saber la verdad? Suscríbete para más historias que te perseguirán en tus sueños. Y responde en los comentarios: ¿crees que Marcos es real o Daniel? ¿O ninguno de los dos? La próxima historia será aún más perturbadora, porque esta vez no habrá duda de que lo que escuches es real. O al menos, eso es lo que